buenos días. Este es un acto muy emocionante para todos nosotros. Es un momento de conmemoración de un hecho histórico en el que un hombre solo, Miguel de Unamuno, afrontó la tarea de defender la inteligencia y la libertad frente a los que aquí mismo proclamaban el fin de ese compendio de saberes que hace que los hombres seamos más tolerantes y que, en definitiva, no nos enfrentemos por los odios a los que nos llevan las diferencias de criterio. Ese hombre fue Miguel de Unamuno, que entonces tenía 72 años y que era uno de los pensadores más decisivos de Europa y cuya conducta civil había sido perturbada en los meses anteriores por el desengaño sucesivo que sufrió ante el desgarramiento de España y también ante la violencia que sus propios colegas o compañeros habían sufrido en un lado y en otro de aquel hemisferio infernal que fue el principio y lo que continuó de la Guerra Civil Española. Para mí, como periodista y como ciudadano, como admirador de Miguel de Unamuno, me ha resultado un honor muy grande que la universidad me haya pedido que modere este diálogo en el que hay 3 historiadores y un cineasta. El cineasta es un joven malagueño, Manuel Menchón, que es el autor, el director de la película en la que José Luis Gómez, que luego le verán aquí, personifica, como ya hizo con hazaña, la figura de Miguel de Unamuno. Él nació en 1977, de modo que nos va a dar una visión de lo que los jóvenes de hoy, y él singularmente, tienen sobre esa figura cuya actitud hoy conmemoramos en el lugar donde se produjo su famosa declaración a favor de la inteligencia. Jean-Claude Rabaté y Colette Rabaté son historiadores. Ellos son los autores de una importante biografía de Miguel de Unamuno, que siguen trabajando en esa figura y hablan de él como si lo tuvieran viviendo en su casa. Casi. Y Octavio Ruiz Manjón es un destacado académico español, especialista en todas las esferas de la historia del siglo XX y buen conocedor, excelente conocedor de la figura de Miguel de Unamuno y de lo que significa el día de hoy. Por él voy a empezar. ¿Qué significa este día de hoy como historiador, pero como ciudadano? Octavio. Pues significa, en un clima de represión, de violencia, de definición de objetivos de lo que era una sublevación militar que se estaba ya transformando en una guerra civil, un grito muy llamativo para oponerse a esa irracionalidad de la violencia, a esa represión que desde luego iba a impedir lo que Unamuno había visto en principio, que era la oportunidad de una rectificación de la República. En ese sentido, el acto del día 12 de octubre es un solemne llamamiento al perdón, al respeto, al mantenimiento de la ley en un momento en el que realmente se estaba desbordando en ese clima de violencia y de represión la situación. Y en este acto en concreto,
Luego pasaremos a tus otros colegas historiadores, pero en este acto en concreto, ¿qué tenía que haber pasado? ¿Qué era lo que se suponía que Franco quería, habiendo puesto a Unamuno en su representación aquí en esta aula? Bueno, Unamuno tenía la representación de Franco porque era el rector de la universidad y era un acto que se desarrollaba en la universidad. Era una representación protocolariamente lógica, no tenía mayor significado político. Pero Unamuno ya en octubre estaba empezando a recibir información de lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas con sus colegas de la universidad. Él conocía, por su trabajo de rector, la represión que empezaba a realizarse en el mundo de la docencia, porque en aquella época los rectores de universidad eran, por así decir, los que tenían la responsabilidad de toda la pirámide educativa, de tal manera que eso no era solo los profesores de la universidad, sino también la enseñanza media y los colegios. Y por lo tanto le estaba llegando una información muy neta sobre ese clima de represión que en ese momento a Unamuno le estaba chocando abiertamente. Además, él llevaba, como todos sabemos, en el bolsillo llevaba la carta de la mujer de Lobo, del pastor evangélico de Salamanca, que era detenido primero por disidencia religiosa, pero sobre todo por esa acusación tan difícil de precisar, que era la pertenencia a la masonería. La masonería vista como enemiga de los nuevos valores. O sea que en ese momento, en esa carta llevaba información muy caliente, muy directa, de lo que era ese desbordamiento de la represión, en donde ya no veía ningún valor civil y mucho menos ningún valor cristiano. Una emoción intensísima que había dentro del rector. Potenciada por lo que escuchó allí en el discurso de aquellos colegas suyos, sobre todo de Maldonado, en aquella intervención. Ahora dentro de un momento vamos a ver cómo vieron ese día mismo en su rememoración Jean-Claude y Colette. Pero a mí me gustaría, como persona digamos, la penúltima generación española, porque tan joven no eres, naciste en el 77. Gracias, Juan. Me gustaría saber, porque tú has filmado a José Luis Gómez y a Millán Astray en este mismo decorado, por así decirlo. ¿Por qué adquiriste esa pasión unamuniana? ¿Por qué quisiste filmar a Unamuno en sus últimos días, precisamente después de haberlo sacado del destierro de Fuerteventura? Bueno, vaya por delante que, como Juan comentaba, no soy historiador, yo puedo hablar como creador y como persona joven, pero no tan joven. Nací en democracia en el año 77, como Juan apuntaba, y creo que toda generación está obligada o siente la necesidad de preguntarse qué fue de sus abuelos y de sus bisabuelos. No en tono inquisitivo, no en tono de valorar, sino de conocer para poder comprender cuál es el horizonte, cuál es el camino, ¿no? Entonces, de hecho, creo que mucha gente de mi generación está haciendo obras de ficción que trata de otro modo este periodo, ya sea en formato de cómic o en cine, y eso por un lado. Por otra parte, la verdad es que siempre me produjo mucha fascinación Miguel de Unamuno. Como personaje, yo creo que a todos los que aquí estamos nos produce fascinación. Para empezar, porque es un personaje iconográfico en cuanto a la morfología misma, es un personaje con su traje negro, la barba blanca, las gafas redondas. Pero a mí me interesaba, como creador, indagar y bucear en la intrahistoria de Unamuno y en conocer las motivaciones a nivel casi humano, psicológico o casi espiritual de qué supuso este día para él. No solo escenificarlo. Nunca se ha escenificado esto, pero no quería que fuese como un telefilm o simplemente ver la iconografía. Yo quería profundizar, ¿no?, en el personaje.
Y para mí ha sido un regalo para empezar a trabajar con José Luis y luego poder comprender al personaje leyendo cartas, familiares, poesía, el diario. Y lo que aquí sucedió hace 80 años, que por cierto, luego comento, si se me permite, anécdotas del rodaje ese día, porque creo que fue importante, fue el llegar a la conclusión de que, bueno, por un lado estaba la cosa de que Unamuno había apoyado a los golpistas. Y eso, en fin, me costaba también encajarlo, ¿no?, con la trayectoria vital de este hombre. Indagando, me parece importante contextualizar a nivel humano más que histórico, decir que 2 años antes murió su mujer, Concha, y que para un hombre de su generación la pérdida de su mujer, y sobre todo para Unamuno, que era un hombre muy casero, con una estructura familiar muy férrea, con un orden muy claro, supuso casi como la brújula que se desimanta y da vueltas. Y yo creo que si a esto añadimos el caos provocado o no, anunciado o no, es decir, que esto ya es de historiadores, que supuso la República, pero en cualquier caso lo convulso que fueron los primeros años del siglo XX, de principios del siglo XX, para un hombre que había nacido en el siglo XIX, que curiosamente vivió 36 años en el siglo XIX y 36 años en el siglo XX, lo cual me parece muy interesante como figura para poder comprender todo el contexto, ¿no? Pues indudablemente este señor, que era un hombre de orden, a nivel interior, con la situación familiar y tal, y a nivel exterior, a nivel político y social, él quería orden. Él necesitaba orden. Y yo creo que ese fue el motivo del apoyo. Claro, cuando, como comentaba el compañero, vio lo que estaba pasando de buena tinta y vio datos y aquello, claro, no era ideológicamente lo que él defendía o apoyaba, conociendo también un poco el alma de Unamuno, yo creo que sentía un dolor, moría en vida, se estaba quemando. Y hablando con José Luis Gómez de esta secuencia de aquí del Paraninfo de hace 80 años, no es solamente una lección cívica, heroica, que también es el motivo por el cual he hecho la película, porque creo que puede servir de guía de algún modo a las nuevas generaciones, sino también había algo de expiación por parte de Unamuno. Es mi opinión. Es decir... luego te preguntaré cómo has dirigido a José Luis Gómez para que sacara la humanidad de Unamuno en ese episodio. Pero antes, Jean-Claude y Colette, el que quiera empieza. Pero tú empiezas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la crónica histórica de ese instante, de esos minutos en que Unamuno pasó de ser el hombre del que se sospechaba que estaba con los facciosos, al Unamuno que luego, para muchos de nosotros, se convirtió en un icono de la lucha contra el fascismo en España? Bueno, como lo ha dicho Octavio, Unamuno ya había empezado desde el 18 de julio, bueno, en que sostuvo el movimiento, había empezado poco a poco a reflexionar sobre lo que pasaba en España. Y quiero enseñar enseguida un libro esencial, que es El resentimiento trágico de la vida, y que merecería la pena ser editado de nuevo, porque aquí tenemos las opiniones, una especie de diario íntimo desde principios de agosto hasta finales de noviembre, que es la única fecha que aparece. Sí, había empezado a comprender paulatinamente que se equivocaba. Y bueno, cuando llega al anfiteatro no ha querido asistir al acto religioso, bueno, por sus ideas, está molesto. Y cuando empieza a oír los discursos, pero sobre todo, es verdad, el de Francia... Perdón, Colette. Él tenía una idea de Play de Niel muy terminante, no era... no sé si ustedes la recuerdan porque me la dijeron hace un ratito. La seta venenosa. Pero es la tradición oral, me contó en un correo electrónico Alberto Estella, que
tenía esta expresión de su padre, porque yo nunca la encontré, pero es genial. Seta venenosa, el obispo gordito, blanco. Colette. Sí, bueno, ya tenía conocimiento de una pastoral del obispo Pla y Daniel, en que efectivamente hablaba del cáncer que había en España, de los malos españoles, y cuando oyó la intervención de Francisco Maldonado, una intervención muy larga, y cuando empezó a hablar del cáncer en España, de los catalanes y de los vascos, ya empezó a garabatear en un sobre que tenía, el sobre que le había entregado la esposa de Atilano Coco. Empezó a escribir unas notas, y entre las notas que escribió... 30 palabras. Sí, vascos y catalanes. Bueno, entonces estaba, al mismo tiempo que escribía unas notas, estaba seguramente construyendo un argumento, una especie de guión, como solía hacerlo en todos sus discursos, o casi todos. Y bueno, entonces oye todo esto de los catalanes, de la anti-España, bueno, algo que... Y luego de celebrar el Día de la Raza, una expresión que no le gustaba para nada, porque él siempre, desde la creación del Día de la Raza, la primera celebración en 1919, había rechazado esta palabra, porque pensaba que lo mejor que decir la raza había que decir la lengua, Día de la Lengua. Un paréntesis, lo de raza no tiene las connotaciones que tuvo después, Es verdad, hay que ponerlo en su contexto, pero no fue el único en hacer polémicas acerca de este día. Y las polémicas también se desarrollaron durante la Segunda República, porque siguieron las celebraciones. Bueno, Unamuno entonces oye este discurso. Luego José María Pemán va a hablar mucho de la España cristiana y, bueno, termina diciendo a los jóvenes que tienen que luchar contra los malos españoles, los republicanos, y que cada uno tiene que hacer de sí mismo un alcázar, luchar, porque ya se había producido lo del Alcázar de Toledo, y entonces incita a los jóvenes que estaban presentes a la violencia. Unamuno sigue escribiendo unas palabras, y cuando termina su discurso, José María Pemán, muy aplaudido por el auditorio, se levanta, bueno, no lo he visto, lo digo así, y se pone a hablar, toma la palabra. Y a partir de los términos que había apuntado en el sobre, va a intervenir. Lo que no sabemos, porque dicen que dijo, lo que no sabemos es exactamente el tiempo que tardó en hablar, ni el contenido exacto. Es verdad que es un poco vano tratar de reconstruir la intervención de Unamuno, porque de todas formas fue corta. Pero a partir de lo que escribió en el sobre, vencer y convencer, cóncavo, convexo, la anti-España y otras cosas, y la última palabra, la esencial, que es Rizal, que durante muchos años, se quitó del sobre, de las fotocopias que tenemos. Se borró, bueno, no se quitó, ¿verdad? Se borró, bueno, en las fotocopias. Bueno, ya... Porque a lo mejor, Juan, nadie entendía por qué venía Rizal. Sí. Rizal. Ya vas a hablar de Rizal después. Soy impaciente. Monopoliza la palabra. Bueno, entonces, catalanes... Tu turno viene ahora. Ay, por fin. Muchas gracias. Porque noto que soy la única mujer como el 18 del 12 de octubre. Sí, pero tú no eres, tú eres más guapa que Carmen Franco. No sé. Es verdad. Bueno, vencer, convencer,
Bueno, ahora se resume en esta frase lapidaria, venceréis y no convenceréis, seguro que lo dijo, no sé en qué forma, porque hemos tratado de buscar en el propio Unamuno unas justificaciones. No digo que desprecie los testimonios orales, pero hubo tantos que no sabemos qué decir ni qué escoger. Jean-Claude quiere tomar el relevo. Como Millán Astray, quiero hablar, pero No, pero, no sé. Jean-Claude, a mí me gustaría que, aparte de lo que quieras decir, me gustaría que dijeras exactamente qué significa para ti Unamuno, porque ustedes dos han dedicado la vida a Unamuno. Pero eso va a durar hasta mañana por la mañana. No. Tienes Juan, 3 minutos. No, con tu permiso, antes quiero completar lo que dijo Colette, porque son palabras que han dado la vuelta al mundo. Venceréis, pero no convenceréis. A lo mejor no lo ha dicho Unamuno, a lo mejor sí. Vamos, lo que ha dicho, vencer no es convencer. En los escritos de Unamuno, lo cita 2 veces después, en el resentimiento trágico de la vida, en este manuscrito, en este borrador, dice, he dicho, porque dicen que he dicho, Unamuno dice que ha dicho, vencer no es convencer. Y en una carta que va a ser el colmo, el clímax de las emociones, porque estamos en emociones, con la lectura de José Gómez al final, una de las últimas cartas de Miguel de Unamuno a su amigo el escultor Quintín de la Torre, que vive en la provincia de Burgos, en zona nacional, dice que Unamuno, que ha dicho vencer no es convencer, lo que ha provocado los aullidos, animalización, de este histrión loco que es Millán Astray. Son escritos, son manuscritos, los tengo aquí y los vamos a publicar en un ensayo histórico riguroso de los últimos meses de Miguel de Unamuno en Salamanca, porque se han inventado muchas leyendas y al principio leyendas salmantinas. Vamos a ver, 18 de julio 19, ¿cómo se llama? González Ejido, un libro fundamental, Agonizar en Salamanca. El título es genial. Juaristi dedicó 2 páginas enteras para comentar el título que le recuerda Morir a Madrid. El problema es que este relato magistral de Luciano González Ejido es pura ficción. Es ficción. Porque dice, Unamuno regresa en Sevilla, está sentado en la Plaza Mayor, en la terraza del Novelty, solo. Y González Ejido dice, en la Gaceta Regional sale la foto de Miguel de Unamuno, sentado solo en la terraza del Novelty. Y este dato es falso. Me pasa el tiempo, amigos me ayudaron a intentar localizar la foto en la Gaceta de Unamuno, solo no existe esta foto. Pero a lo mejor es verdad, si Unamuno solía venir cada día a la tertulia del Novelty, Unamuno habrá venido este día. El problema es que la propaganda empieza y Millán Astray es el jefe de la propaganda. Y en la Gaceta o en el Auto, que son los mismos diarios del caudillo, ha vuelto la normalidad en Salamanca, porque Unamuno está sentado en la Plaza Mayor, y es una adhesión a los rebeldes. No estoy de acuerdo con esta interpretación. Un minuto. Juan, para son demostrar... más de 3. Son más de 3. 2 minutos. No estoy de acuerdo, porque año 1898, año del desastre, las guerras de Cuba. ¿Dónde está Unamuno? ¿Comentando la actualidad? No, está en una finca de Traguntilla pintando, dibujando reses y pescando ranas. Unamuno da la espalda a la historia con H mayúscula. Para él, la verdadera historia, la intrahistoria, es el pueblo de los campesinos, que cada día se levantan a la misma hora. Y la labor que simboliza esta historia es la trilla. Vais a decirme que eso no tiene nada que ver con el mes de julio de 1936. Sí, porque tenemos el borrador del discurso de Unamuno como concejal del bando nacional, va a pronunciar un discurso. Pero en vez de consultar el discurso en la Gaceta o en el adelanto, Rabaté o los Rabaté consultaron el borrador.
¿Y qué dice Unamuno? Dice, soy un elemento de la continuidad. He sido elegido Consejo Municipal en la primavera, en el mes de abril de 1930. Y yo voy a seguir concejal. Es una manera para Unamuno de dar la espalda a las bombas, a la historia, a lo que pasa en Salamanca y seguir su vida intrahistórica, su vida cotidiana. Me molesta más la foto de Unamuno, concejal del bando nacional en la Gaceta. Hay que ver esta foto de Unamuno flaco, delgado, la mirada un poco perdida. Va a ser la única vez que volverá al ayuntamiento. Y en, ¿cómo se llama este documento? Donde se puede ver, leer la lista de los concejales, el apellido de Unamuno lo han añadido a lápiz y han tachado otro. Y yo añado, porque es historia pura, que más de la mitad de los concejales sigue entonces en el nuevo municipio del comandante Valle, porque se habla de militarización de Salamanca. En sentimen, Salamanca es una ciudad militarizada totalmente. Pero el problema no solamente en el espacio, sino también en el espíritu. Y el discurso de Maldonado, muchos historiadores, el más prestigioso de ellos, Uctoma, año 1961, el libro sobre la guerra, atribuye el discurso de Maldonado a Millán Astray, lo que significa que un catedrático de universidad se expresa como el jefe de la legión. País Vasco y Cataluña, como lo ha dicho Colette, y por una vez estoy de acuerdo con ella, ¿Por una vez? Primera vez. Son dos cánceres en el cuerpo de la nación. Pero este es un discurso regeneración. Rabaté, ¿qué dijo Millán Astray? Pero muy brevemente. Bueno, Millán Astray, para saberlo, un momentito. oye, madre mía. Yo creo que hay salida. Que has hecho Unamuno, ¿eh? No, pero Encuentro Unamuno. Voy al grano. Una semana antes, Millán Astray pronunció un discurso en Salamanca. Acababa de llegar a Salamanca. Y una semana después del 12 de octubre, pronuncia otro discurso. Y he cotejado estos discursos. Y Millán Astray siempre como Unamuno, pero no de la misma manera, porque con Astray estamos en una cultura de lo macabro. De lo macabro. El novio de la muerte. Los novios de la muerte, con credos legionarios. Mientras que Unamuno estamos en el mundo de la cultura. Y era el novelista Juan José Mías que decía que cada vez que Millán Astray entendía la palabra cultura, sacaba la pistola. Bueno, cierro el paréntesis. Leyendas. Cómo Millán Astray acaba sus discursos dividiendo a los intelectuales en dos bandos. Los buenos y los malos. La visión siempre maniquea. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos de Dios? Los malos, sobre todo a partir del 12 de octubre, es Miguel de Unamuno. Y en este segundo discurso hay una alusión a Miguel de Unamuno. Millán Astray no lo cita delante de toda una ciudad que escucha a Millán Astray, pero habla de estos intelectuales que juegan con las palabras, que juegan sentimiento, resentimiento. Unamuno, como le dijo el maestro del hispanismo francés, el historiador Pierre Villard, Unamuno es un genio del verbo. Juega con las palabras. Y entonces Millán Astray dice que estos intelectuales malos que envenenan los espíritus de los jóvenes, tiene él que fulminarlos. ¿Vale? Bueno, sí, para contestar. Sí, a tu pero pregunta, le ha pedido la palabra a Octavio, perdón. pero si quieres precisar, como tú eres más breve que él. Sí, creo. El detonante de la cólera, de la ira de Millán Astray, no lo podemos afirmar, pero es la palabra Rizal. Porque hay que saber que Millán Astray a los 17 años estaba en Filipinas y combatió
contra José Rizal. Y a lo mejor dijo Unamuno una cosa que repitió desde finales del siglo XIX en sus cartas: más vale un buen tagalo que un mal español. Puede que lo haya dicho de otra forma, pero creo que es el detonante. Más vale José Rizal que Millán Astray. No nos va a dejar hablar. Exactamente. Rabaté, te voy a poner cara a la pared. Yo callo. Octavio. Yo quisiera resituar alguna cosa. Lo de la cultura de la pistola es de Goebbels, no es de... No, pero no es te de estoy hablando Millán de un Astray, artículo periódico del Novelista. País. Pero vamos, lo que quiero resituar es la figura de Millán Astray. No es tanto un histrión y un loco. Es decir, Millán Astray es un militar, Sí. es un militar africanista. El militar africanista, o sea, los militares que se han formado en África son muy peculiares dentro del ejército español. Él no estaba el 18 de julio en España, pero se incorpora rápidamente y desde luego sintoniza perfectamente con el ideal de rectificación de la República y de la situación que tiene la sublevación militar en un primer momento. Y es verdad que ahí en ese acto lo que reacciona es el militar que ve que se tocan algunos valores compartidos por ese ejército. La apreciación que ha hecho Colette sobre la función de Rizal y lo que eso le afecta directamente a la experiencia personal de Millán Astray, pues es muy oportuna. Y en ese sentido no creo que haya que ver mucho más allá que simplemente el punto de vista de un militar que sintoniza con una nueva situación en la que a Franco acaba de ser nombrado jefe de gobierno del Estado y después se suprime el gobierno y quedará como jefe del Estado. Una situación, digamos, en la que Franco ya está encumbrado en el poder. Esa es digamos, Y después hay otra cosa que es en relación con los intelectuales. Vamos a ver, intelectual es toda persona que tiene ascendiente en el mundo cultural para influir en la vida política, dicho en términos vagos. Pero usualmente cuando se emplea la palabra intelectual en la España del primer tercio del siglo XX, en el que estamos, es intelectual crítico con la situación, por así decir, por simplificarlo de alguna forma. No hay intelectuales de derechas, los intelectuales son siempre críticos, ajenos al sistema, a ese sistema monárquico que ha existido hasta 1931. Entonces, no es extraño que en los ambientes militares haya una situación de reticencia y de un cierto distanciamiento con ese mundo intelectual del que han recibido realmente muchos ataques durante los años anteriores. No he dicho que no haya intelectuales de derecha, he dicho que el tipo de intelectual que normalmente impera en la España del primer tercio es más bien el intelectual de izquierdas crítico con la situación. Y esa es una pregunta para todos ahora, pero me gustaría que la iniciaras tú con tu respuesta, tú incluido Manuel y obviamente los dos historiadores galos. Esto significó lo llamamos enfrentamiento por usar un lenguaje periodístico urgente, ¿no? Ese enfrentamiento entre Millán Astray y Unamuno significaba aquí dentro de la universidad el enfrentamiento de las dos Españas. Unamuno representó en ese instante a la otra España. Había más Españas representadas en toda esa diatriba que se armó aquí. La verdad es que después de la guerra las dos Españas han quedado reducidas a las izquierdas y a las derechas. Pero durante aquellos años anteriores, las dos Españas eran más bien la España existente y la España posible. O sea, estaban en otra dimensión, no se dividían como ahora. Y en ese sentido yo tengo que también decir una cosa, y es que la idea de la guerra civil es una idea que está presente en el mundo intelectual desde mucho tiempo antes. Unamuno dice en ese discurso, aunque yo lo que dice Unamuno estoy con colegas, ellos lo saben mejor que yo, él dice, yo puedo hablar de una guerra civil porque yo he nacido en una guerra civil. Y en la obra literaria de Unamuno está, en Paz en la guerra, está en los discursos, cuando él interviene de diputado, que interviene muy poco, en 1931, habla de la posibilidad de la guerra civil.
Pero la guerra civil de lo que hablan estas personas son las guerras que hicieron posible la España liberal. O sea, una guerra en la que, por así decir, triunfaron contra el antiguo régimen, contra las fuerzas tradicionales, contra el mundo tradicional. O sea, dicho de una forma muy clara, la guerra civil es casi un instrumento del progreso. Lo cita, vamos, hay un historiador que lo ha citado ahí en una obra de Galdós, en La Fontana de Oro. Hay un liberal que es Juan Romuera Alpuente, que dice: la guerra civil es un don del cielo. Claro, esto visto después de la experiencia que hemos tenido en este país, que alguien diga que la guerra civil es un don del cielo, nos escandaliza. Ahora, ¿qué significaba? Significaba que fue a través de la guerra donde se impusieron las libertades en España. La guerra del año 8, no voy a decir contra quién, la guerra carlista, que hace posible el triunfo de los liberales, la tercera guerra carlista de 1800. O sea, las guerras civiles del 19 han terminado en triunfos liberales. Entonces, la guerra civil, por así decir, tiene un cierto prestigio hasta ese momento. Y cuando Unamuno habla ese día de la guerra civil, es que viene a decir: es que yo la guerra civil, digamos, que ha sido toda mi vida, es la guerra que hace triunfar las libertades. Y lo que está viendo en la Salamanca de octubre del 36 es en absoluto eso. Sí, ¿puedo decir una palabra? ¿Pueden intervenir? Sí, cuando dice que se representan, hay dos Españas, no se puede decir tampoco que Unamuno represente la República, porque ha rectificado muy rápidamente la República y se nota que quiere estar entre las dos. Y había utilizado en un artículo, creo del año 30 ya, la idea de alterneutralidad, es decir, unos con otros. Quería encontrar, no sé si lo interpreto bien, pero la vía de otra España, la que naciera de las... Sí, una España posible, me parece. Sí. Jean-Claude. Yo quería comentar una cosa. Querría, como se dice en mi ámbito, abrir foco, hacer plano general en lugar de plano corto, que es lo que estamos haciendo. Y respecto a tu pregunta de las dos Españas, yo no, personalmente, hablo desde mi punto de vista y creo que lo que aquí sucedió es un momento histórico a nivel mundial, no nacional. Y creo que lo que aquí sucedió no fue algo de dos Españas, era la confrontación entre la maquinaria militar y la humanidad, entre la cultura y la violencia, o sea, era una polaridad y tiene esa fuerza simbólica y por eso es tan iconográfico. Y el hecho de que ese día aquí, coincidiesen Millán Astray y Unamuno, dos personajes que son antitéticos, tienen una fuerza que es brutal. No creo que haya que limitarse a las dos Españas. Yo creo que ahí palpita otra cosa. Es mi opinión. Jean-Claude, cuando antes estuvimos hablando de cómo íbamos a estructurar este diálogo, yo planteé justamente esa dicotomía y tú hablabas de la tercera España que representaba Unamuno, o la cuarta, decías. ¿Qué representó en ese instante? En ese instante que sucede aquí, Unamuno, ¿qué representaba en ese momento? ¿Por qué su testimonio ha sido para nosotros, los españoles, quizá para el mundo entero, tan duradero? Ese venceréis pero no convenceréis, esa defensa de la intelectualidad, del saber, de la universidad, frente a lo que tanto Colette como Manuel subrayaban, contra la milicia, contra la militarización del corazón de los jóvenes. Bueno, yo creo que hay que superar unos dicen incidente, bueno, yo creo que es un eufemismo, incidente, no, fue algo violento y es normal, dado, bueno, los legionarios no van a estar de acuerdo conmigo, pero Millán Astray simboliza la brutalización del ejército de África. Y
bueno, casi nadie está enterado de lo que escribió Unamuno en París, en un semanario clandestino, España con honra, en contra de la guerra de Marruecos. Lo que escribió peor, en Hojas Libres, desde Andaya, cuyo director de esta revista modesta clandestina era Eduardo Ortega y Gasset. Pero Eduardo Ortega y Gasset, lo siento, no interesa a nadie, porque un día llegué a la Fundación Ortega y Gasset con el semanario y me dijo, no, solo conocen a José. Salvó a muchas personas en la guerra civil. Puede ser, los buenos, nadie es perfecto y nadie es... Bueno, lo que voy a decir es que Eduardo Ortega y Gasset y Unamuno, ambos, escribieron en Hojas Libres, y en Hojas Libres hay frases tremendas, Octavio, contra la religión, contra Millán Astray, contra los legionarios, que son la deshonra, el deshonor de España, y que pasean por Melilla con cabezas de moros alrededor del cuello. Para Unamuno es un histrión, lo dice, y estoy de acuerdo, es un histrión. Loco es otra cosa, porque el problema de Unamuno es que, y es la debilidad de su discurso, no supera un análisis, bueno, su discurso está empapado de tono moral, de religiosidad, no supera las emociones. Y es normal, nosotros también, yo soy en el momento de las emociones, bien, pero lo que pasa es que Unamuno critica pero violentamente. Unamuno se da cuenta de que ¿qué quieren los militares después de Cuba? Quieren un desquite. Y va a llegar aquí en Salamanca un hombre de quien nadie habla, que se llama Ernesto Jiménez Caballero, el teórico del fascismo en Europa. Se ha estudiado muy bien a Jiménez Caballero hasta julio del 36. Y disfrazado de no sé qué, 7 de noviembre llega a Salamanca y escribe cada día en la Gaceta y en la del Levanto. Testimonios donde están, yo estuve la semana pasada en la Biblioteca Nacional de Madrid, en 90 cajas, donación de Jiménez de la familia a la Biblioteca Nacional. Todavía no han abierto estas 90 cajas. Exagera. Yo lo que estoy buscando son datos nuevos que pueden aclarar entonces la actitud de Unamuno el 12 de octubre. Y Unamuno odiaba al ejército. Lo ha dicho, exceso de militares es tremendo para la nación, exceso de curas es tremendo, exceso de catedráticos, discurso del 31 en las Cortes, somos demasiados los catedráticos y eso es un problema. Bueno, no para la universidad, porque si quitan los catedráticos de la universidad tampoco habría alumnos. Pero, Octavio, perdóname un segundo, Colette, que me viene una pregunta a la cabeza. ¿Por qué es tan duradero el mensaje de Unamuno entre nosotros? Eso me gustaría saberlo. Es decir, ¿por qué nosotros seguimos alimentados por la idea de que España es así, como se significó el caínismo, esa mañana, ese mediodía, tal día como hoy, hace 80 años? ¿Por qué seguimos creyendo que estamos a garrotazos, como en el cuadro de Goya? Es duradero por lo menos por dos razones. Primero, porque Unamuno ya era y fue desde en torno de mediados de los años 90 hasta su muerte, o sea, durante 40 años, es el gran referente intelectual de España. Muchísimas personas se dirigen a él, desde hoy mismo lo he estado hablando con una investigadora que se dedica a estas cuestiones, se dirigen a él para entender el mundo intelectual español. O sea, no se puede prescindir del horizonte intelectual sin Unamuno. Y después también tiene una enorme influencia porque realmente el acto del 12 de octubre tiene un enorme poder simbólico. O sea, es el de una persona que reacciona contra la idea de la violencia, de la injusticia, de la crueldad, y que lo dice en el lugar de máxima
de máxima publicidad en ese momento, dentro de todos los límites de censura que hay en la España del momento. O sea, este gesto de Unamuno aquí tiene una enorme influencia, tiene un enorme poder simbólico. Sí, lo que pasa es que la prensa al día siguiente no informó a los lectores de este incidente. Solo dijo unas palabras. Miguel de Unamuno. La Gaceta no. Unamuno dijo. Déjame en paz, amor tirano. No puedo hablar. Pero, sí, puedes, pero a tu orden. Tienes razón. Sí, bueno, es que hay que tener las ideas fijas para contestarle a este hombre. Sí, entonces, sí, yo dije que la prensa... Yo soy juez de paz, ¿eh? Puedo casarlos de nuevo. Ya me apoyo en ti. Sí, digo que la prensa dejó silenciado este enfrentamiento, y solo dicen también que Millán Astray pronunció unas palabras patrióticas. Y hay que esperar, exaltadas también, y hay que esperar hasta los años 1960 para que vuelva a salir este enfrentamiento entre comillas. Y yo pienso que estoy de acuerdo con Manuel, que tiene otro alcance y que puede ir más lejos que España, y por eso ha perdurado. Y yo creo que hubo un proceso de mitificación de este momento por los republicanos. No olvidemos que en la película francesa de documental, pero con un comentario orientado, se ve este episodio, y es un episodio que enaltece la figura de Unamuno como defensor de la inteligencia de los intelectuales. Y muchas versiones sí han presentado, no digo que sea falso, pero hubo todo un proceso también que puede explicar su duración. Pero este mito, bueno, está fundado en un enfrentamiento en que efectivamente un hombre hace un acto de valor, porque Unamuno, hombre ya de 72 años, que ha perdido a su hija, a su mujer, que parece un poco desorientado, tiene el valor de alzarse y sabe lo que le va a pasar. Y lo que le pasa es que en los días siguientes ya va a quedar completamente alejado de la vida de Salamanca, y dice que no se atreve a salir, porque habla en el resentimiento siempre la metralla de los bulos. Un hombre completamente... Twitter de hoy. Sí. La metralla de los bulos. Sí. Mira, Manuel, a mí me gustaría que, antes de que le dé la palabra a Rabaté luego, que se unamuniza, de tanto trabajar sobre Unamuno. Quiero que luego él, por eso quiero que lo sintetice ahora mentalmente, cuente cómo acaba el acto y cómo se van de aquí hacia la calle la señora Franco, Unamuno, Millán Astray y los demás. Pero Manuel, tú percibes en lo que hablas con tus amigos, con tus compañeros de generación, que esas dos Españas que Unamuno ejemplifica, en cierto modo, enfrentándose a Millán Astray, siguen enfrentadas. ¿Es vigente esa apelación de Unamuno? A mí me llama la atención, te voy a contestar aunque no lo parezca, que nunca se haya hecho una película sobre Unamuno hasta ahora. Y el motivo es porque hasta hace poco en este país había una polaridad muy clara, ¿no? Era el voto, la democracia era casi como una cuestión deportiva, ¿no? O eres de unos o eres de otros, ¿no? Y yo creo que nuestra generación cambiamos de voto. Podemos cambiar de opinión y hablamos de política, ¿no? Más allá de las banderas, las camisetas. Y creo que para entender a Unamuno hay que tener esta visión, no esa polaridad solamente, ¿vale? Creo que eso me parece muy importante. Quería hacer un apunte antes de que Jean-Claude hable, porque él le va a comentar lo de la salida y cómo termina el acto.
cuando rodamos la secuencia, algo que estuvimos muy enfrascados José Luis y yo, era, y de hecho aquí se ha reproducido, es que uno tiene la tentación de pensar que el adversario o el reverso de Unamuno es Millán Astray. Y no es, yo descubrí que no es así en la puesta en escena de la película. Lo terrorífico de lo que allí pasó, y creo que no se tiene en cuenta, es la bancada, la gente que allí sentada. Porque Millán Astray era un manco, un cojo, un tuerto, le faltaba un testículo, era un cadáver en vida, que gritó 3 frases sin contenido ninguno y que todo el mundo en el Paraninfo secundaba, todo el mundo que era la gente joven, la sangre nueva. Eso es lo terrorífico. Y Unamuno se enfrentó a eso. Cuando dice venceréis en plural, no se lo dice a Astray, lo está diciendo a la gente joven que hay ahí sentada. Y eso me parece muy importante, porque ahí sí se jugaba la vida, porque uno podía haber dado un tiro. Y eso lo descubrimos poniendo... Se nos pusieron los pelos de punta cuando llenamos esto de extras y aquello empezó a funcionar y vimos que era terrorífico. A mí me parece muy certera la intervención de Manuel en el sentido de que el verdadero objetivo de Unamuno no es Millán Astray. El verdadero objetivo de Unamuno, yo creo, en ese momento es la constatación que él ha hecho de la violencia y de la injusticia. Él conoce en ese momento ya la muerte de Lorca y no conoce todavía la de Salvador Vila, que es el rector de la Universidad de Granada, íntimo amigo suyo y discípulo suyo. Él tiene ya mucha información de lo que está ocurriendo y realmente lo que le amilana es saber el futuro de Coco, el futuro del pastor Coco o de Filiberto Villalobos, de aquellos amigos suyos a los cuales está viendo que no puede proteger en esa situación de violencia. Decía Julián Marías, esta ola de criminalidad, que es como describe Julián Marías la guerra civil. A mí me parece que realmente la intervención de Millán Astray ahí es episódica. No representa lo que verdaderamente angustia a Unamuno en ese momento, es lo que sabe que le va a ocurrir a Coco y le va a ocurrir a esos amigos suyos que se juegan la vida, o esos que ya han muerto, esos Castro, esos colegas suyos que ya han muerto y que sabe que tal como van las cosas no va a poder evitarlo. Jean-Claude, termina el acto. ¿Qué sucede en este espacio y en el coche? ¿Y qué sucede cuando ya acaba todo? ¿Qué supone para Unamuno este hecho? ¿Cómo se van despidiendo? Porque también él se despide, pero se despide para siempre de la universidad. Sí, para contestar a tu pregunta, para un historiador solo hay dos documentos con los gráficos, que son 2 fotografías de la salida, pero la salida no sé lo que va. ¿Ahí? Sí, ahí, pero delante de la puerta. Sí, de la fachada de la puerta. Pero esta foto es la más repetida, la más conocida. Sí. Y si nos fijamos en esta foto, nadie amenaza a Unamuno. Hay una especie de leyenda también, que no me creo, que hubo una dramatización, una exageración de esta escena, que casi es una escena de teatro, sí, es una escena maniquea de por sí. Pero Unamuno amenazado que sale del brazo de Carmen, como lo siento, como era. Pero no está doña Carmen en la foto. No. Acaba de subir el coche, está en la otra foto. En la foto no está. Está Play Daniel. Octavio, son 2 fotos. Y Sí, en la otra foto menos conocida, Millán Astray se despide del obispo y al lado del obispo está Miguel de Unamuno. Y acabo de leer en un blog falangista hace poco tiempo, Unamuno no contra Astray, sino con Millán Astray. Se despiden casi como buenos amigos. Buenas tardes, don Miguel. Eso es una interpretación
de la región, una interpretación también falangista. Juaristi dice otra cosa, que los falangistas protegen a Miguel de Unamuno contra los legionarios. Bueno, claro, lo que pasa es que una foto es algo instantáneo. En el momento de despedirse, Miguel Astray no va a dar un bofetón a Unamuno, se despide del obispo y los jóvenes, a lo mejor falta lo que falta, tal vez una crítica, pero fragmentos del Cara al Sol. Puede ser. Pero España una gritan, cantan, es un rito falangista, pero no miran los jóvenes a Miguel Unamuno, sino a Miguel Astray o a Carmen Polo, que acaban de subir en el coche. No hay violencia en estas fotos. Violencia al día siguiente. Sí. 2 castigos. Castigado Unamuno, censurado Unamuno. Unamuno, un ser de palabras, que pierde la palabra para siempre. Y Unamuno censurado y castigado por el ayuntamiento, con unas frases tremendas, y por la universidad, y luego por Francisco Franco. Pero cuidado, Unamuno no muere. Unamuno es un ser de palabras y va a seguir escribiendo. El 1 de diciembre me encontré con una nueva carta. Escribe a 3 italianos el mismo día y hace un cotejo muy interesante entre Mussolini, tal vez entre la Italia de Mussolini, el fascismo y lo que pasa aquí en España con esta falange de mentalidad de la falange, escribe eso. Alors, Juaristi puede ser que tenga razón, cada día vienen 2, 3 jóvenes falangistas, porque los intelectuales, los falanges buscan intelectuales. A José Antonio tenía una fascinación por García Lorca. En Salamanca, unos jóvenes falangistas son fascinados por Unamuno, porque el Unamuno, a veces, hablando, hay que hispanizar a Europa, o hablando el imperialismo de la lengua, era Cándido, no se dio cuenta de la recuperación por chicos listos de falange de sus términos, como por ejemplo Unamuno, salvar la civilización cristiana occidental. Ah, es de Unamuno. No, no es de Unamuno, es un tópico del discurso conservador europeo, porque en la Primera Guerra Mundial ya Unamuno, frente a los bombardeos de la Catedral de Reims, decía hay que salvar la civilización cristiana. Pero lo que pasa es que Franco en sus discursos repite este tópico. Pero efectivamente, sí. Es verdad eso que dice de la civilización cristiana, es un tópico generalizado. Pero así se entiende mejor la palabra cruzada, que a veces se ha puesto una insistencia en la palabra cruzada como si surgiera de la nada, y además se le aplica a Pla y Daniel. No es Pla y Daniel el primer obispo que habla de cruzada. Sí. Por lo menos que yo tenga documentado, es el obispo de Pamplona, Olaechea, habla de cruzada con anterioridad. ¿Por qué esa idea es verdad, lo que tú dices, que está generalizada, la idea de defensa de la civilización cristiana? Tenemos 2 minutos más. Un minuto para ti. Muy breve. Y quiero hacerte una pregunta final a ti. Sí, respecto a las 2 fotos que dan fuego y cancha a algunos blogs y todo esto, las he ultra analizado. Por una parte, la foto más iconográfica se ve a gente alzando el brazo, y por otra parte, es verdad que no hay nadie con una pistola, pero no es verdad que está el obispo al lado y ha salido de la sala con, se supone, la mujer de Franco y con el obispo y con la orden de Millán Astray de que custodien a ese hombre. ¿De quién lo custodian? ¿De qué lo custodian? Primera pregunta. La segunda, hay un recorrido. Antes de entrar el coche hay un recorrido, se va amainando. Y otra pregunta, ¿por qué no es en la puerta principal? ¿Por qué? Desde luego no era tranquilo el ambiente, si no sería en la puerta principal. Porque el coche estaba allí. Bueno, sí. También podía haber entrado por aquí. La puerta principal es aquella y sería lo lógico que el rector de la universidad saliese por la puerta principal. Es lo lógico, claro, pero no salió por ahí. Y la segunda foto se ve fatal, la verdad. Se ve fatal. Es decir, hay gente, no se interpreta bien. Puede que Astray se despida del obispo amablemente, o de Unamuno, o de vete tú a saber quién, porque hay gente entre medias y no se ve bien.
Pero las preguntas son ¿por qué no salió por esa puerta? ¿Qué pasó por aquí? Y sobre todo, fue protegido porque acababan de matar a Lorca y Unamuno era mucho más conocido en aquella época que Lorca y un acto violento hacia Unamuno hubiese sido letal para la dictadura franquista en ese momento. Nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero yo quisiera hacer una pregunta al historiador español. ¿Ha sido este país incluye las instituciones de este país? Y las instituciones de este país son todas las instituciones. Hoy la Universidad de Salamanca le rinde un homenaje, yo creo que emocionante, a esta figura extraordinaria de nuestras vidas, Miguel de Unamuno. Pero ¿han sido las instituciones de este país mezquinas con don Miguel de Unamuno? Porque en algún momento, como sugería antes Manuel, la historia lo arrinconó en una parte de la historia. No, yo no creo que hayan sido mezquinas. Siempre ha habido una enorme sensibilidad hacia la figura de Unamuno y una enorme atención a la figura de Unamuno que se siguió leyendo después de la guerra en los ambientes universitarios. Lo que pasa es que la figura de Unamuno es descomunal. A mí el esfuerzo que están haciendo Colette y Jean-Claude simplemente de reunir su epistolario me parece una obra desmesurada. Y tampoco, como decíamos antes, tampoco tenemos todavía unas obras completas de Unamuno. Por lo tanto, la asimilación de Unamuno le convierte, eso es una tarea gigantesca porque él es un gigante de la historia intelectual y política española. Ahora vamos a ver a Unamuno en persona. Qué bien. Muchas gracias a los cuatro. Muy amable. Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Se ha hablado aquí de una guerra en defensa de la civilización cristiana, pero no. La nuestra es solo una guerra incivil. No son unos españoles contra otros, sino toda España, una contra sí misma. Un suicidio colectivo. Nací arrullado por una guerra civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo, pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia que es crítica, diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición. Dejaré de lado la ofensa personal que significa la repentina expresión contra vascos y catalanes llamándoles la anti-España. Pues bien, por la misma razón pueden ellos decir otro tanto. Aquí está el señor obispo, que lo quiera o no, es catalán, nacido en Barcelona. Y yo nací en Bilbao. Llevo toda la vida enseñándoos la lengua española, que muchos desconocen. Eso sí es imperio, el de la lengua española, y no... ¡España! ¡Una! ¡Viva España! ¡Viva España! Hoy no celebramos una fiesta étnica, celebramos el Día de la Lengua.
Eso sí es imperio, el de la lengua española, hablada por Rizal, tan español como sus verdugos. Vencido, sí. Convertido, acaso, pero convencido, no. ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Acabo de oír el grito de ¡viva la muerte! Esto suena lo mismo que muera la vida. He de confesaros que esta paradoja me parece ridícula y repulsiva. El general Millán Astray es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes, pero los extremos no se tocan ni nos sirven de norma. Por desgracia, hoy tenemos demasiados inválidos en España y pronto habrá más, si Dios no nos ayuda. Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor. El general Millán Astray quiere crear una España nueva, a su propia imagen. Por ello lo que desea ver es una España mutilada. ¡Muera la inteligencia! Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho. De diciembre de 1936. Recluido en su casa, Miguel de Unamuno escribe sus últimos poemas. Horas de espera vacías. Se van pasando los días sin valor y va cuajando en mi pecho, frío, cerrado y deshecho, el terror. Se ha derretido el engaño, alimento me fue antaño, pobre fe. Lo que ha de serme mañana, se me ha perdido la gana, no lo sé. Cual sueño de despedida, ver a lo lejos la vida que pasó, y entre brumas en el puerto espera muriendo el muerto que fui yo. Aquí se quedan mis nietos, alentando mientras puedan respirar, la vista fija en el suelo. ¿Qué pensarán de un abuelo singular? 13 de diciembre de 1936. Fragmento de una de sus últimas cartas. Destinatario, su amigo Quintín de Torre. Señor Don Quintín de Torre, acabo de recibir, mi querido amigo y cobilbaíno, su nueva carta y quiero contestarle sin dejar que se me enfríe el ánimo. Me dice usted que su carta
como todas las que escribe desde ahí, van abiertas, que así se lo recomiendan, y es por la censura. Lo comprendo. Yo, por mi parte, cuando escribo, calculo que esa censura pueda abrir mis cartas, lo que naturalmente usted me conoce. Me mueve a gritar más la verdad que aquí se trata de disfrazar. Le agradezco las noticias que me da, pero en cuanto a eso de que los rojos, color de sangre, hayan sacado los ojos, el corazón y cortado las manos a unos pobres chicos que cogieron, no me lo creo. Y después, menos después de lo que me añade. Esto es cosa cierta. Lo atribuyo, viniendo en carta abierta y censurada, a la propaganda de exageraciones y hasta mentiras que los blancos, color de pus, están acumulando. Sobre una cierta base de verdad. Me dice usted que esta Salamanca es más tranquila. Pues aquí está el caudillo. Tranquila. Aquí no hay refriegas de campo de guerra, ni se hacen prisioneros de ellas, pero hay la más bestial persecución y asesinatos sin justificación. En cuanto al caudillo, supongo que se refiere al pobre general Franco. No acaudilla nada en esto de la represión, del salvaje terror de retaguardia. Deja hacer. Esto, lo de la represión de retaguardia, corre a cargo de un monstruo de perversidad, ponzoñoso y rencoroso, que es el general Mola, el que sin necesidad alguna táctica hizo bombardear nuestro pueblo. Ese besánico no ha venido al revés de Franco, sino a vengar supuestos agravios de tiempo de la dictadura primo-riverana y a satisfacer los odios carlistas de los que en las anteriores guerras civiles se ensañaron con nuestro Bilbao. Ahora, sobre la base, desgraciadamente cierta, de lo del Frente Popular, se empeñan en meter en él a los que nada con él tuvimos parte, y andan a vueltas con la Liga de los Derechos del Hombre, con la masonería y hasta con los judíos. Claro está que los mastines, y entre ellos algunas hienas de esa tropa, no saben ni lo que es la masonería ni lo que es lo otro, y encarcelan e imponen multas
que son verdaderos robos y hasta confiscaciones. Y luego dicen que juzgan y fusilan. También fusilan sin juicio alguno. Claro que los jueces carecen de juicio, estupidizados en general por leyendas disparadas. Y esto es cosa cierta, porque lo veo yo y no me lo han contado. Han asesinado sin formación de causa a 2 catedráticos de universidad. Uno de ellos, discípulo mío, y a otros, últimamente al pastor protestante de aquí por ser masón y amigo mío. A mí no me han asesinado todavía estas bestias. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco. Vencerán. Pero no convencerán. Conquistarán, pero no convertirán. Lo que le digo desde ahora es que todos los buenos y notables y nobles patriotas españoles inteligentes que sin haber tenido nada que ver con el Frente Popular están emigrados, no volverán a España. No volverán. No podrán volver, como no sea a vivir aquí desterrados y envilecidos. Esta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo. Todo el que fue ministro en la República, por de derecha que sea, está ya proscrito. Hasta a Gil Robles, figúrese, a Gil Robles le tienen desterrado. Unos días que pasó aquí, en su pueblo, hace poco, tuvo que estar recluido en casa de un amigo, como yo estoy recluido en la mía. Y basta. Haga usted el uso de esta carta que le parezca, y si el pobre censor de esa quiere verla, que la vea, y si le parece, que la copie. Pobre España. Y no vuelva a decir arriba España, que este se ha hecho ya santo y seña de arribistas. Reciba un abrazo. ...28 de diciembre de 1936... Día de los Inocentes... ...3 jornadas antes de su muerte... ...su último poema... Morir soñando, sí.
Mas si se sueña morir, la muerte es sueño, una ventana hacia el vacío, no morir, nirvana. Del tiempo al fin la eternidad se adueña. Vivir el día de hoy bajo la enseña del ayer deshaciéndose en mañana. Vivir encadenado a la desgana es acaso vivir. ¿Y esto qué enseña? Soñar la muerte no es matar el sueño. Vivir el sueño no es matar la vida. ¿A qué poner en ello tanto empeño? Aprender lo que al punto al fin se olvida, escudriñando el implacable ceño, cielo desierto del eterno dueño.